de la predicación del día de hoy. Amén, queridos hermanos. Bien. Vamos a comenzar el día de hoy, ¿cierto? El tiempo de la predicación de la palabra. Bueno, antes solamente recordar algunos avisos, como lo hacemos habitualmente. Está la reunión del día miércoles, que estamos en esta dinámica de ir avanzando, ¿cierto? Con la reunión en la medida que las normas nos permiten. Nos estamos reuniendo 5 personas, entre 5 y 10 personas acá en la parte del templo que usábamos, ¿cierto? Pero también está la reunión por Zoom, entonces le animo a poder integrarse de alguna de las maneras. Si tiene deseo de poder estar acá, por favor, solamente le solicitamos que me escriba para poder coordinarnos todos los que podamos venir. Y los que venimos, ¿cierto? Usamos todas las medidas de protección correspondientes, ¿cierto? Para mantener la norma y poder respetar esas instrucciones que nos han dado nuestras autoridades. Y también hay un aviso para este sábado. ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde. Hay reunión de mujeres, ¿cierto? Como ellas también lo están haciendo cada ciertas semanas, para que las hermanas estén ahí pudiendo coordinarse, ¿cierto? En el hogar, con los esposos o coordinando su tiempo para que pueda estar en esta reunión tan buena que tienen para edificarse ellas, para animarse, para orar unas por otras y para estudiar la palabra del Señor juntas. Así que, bien, querido hermano, solo también decir que finalizando la predicación y quizá el tiempo en sí de la reunión, quisiera que tengamos unos minutos, al finalizar la reunión, ¿cierto? Tengamos unos minutos para conversar algunos temas como iglesia que son importantes tratar. Así que vamos a estar allí hablando, tomando consejos y orando también por nuestra iglesia. Bien, queridos hermanos, ahora sí, ya con todo esto dicho, vamos a ir a lo que es la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, vamos a ver del verso 19 al 24, finalizando hoy la carta a los Efesios. Vamos a finalizar hoy con este tiempo que hemos tenido aquí en la carta hermosa a los Efesios, ¿cierto? Estudiando pasaje por pasaje, y hoy vamos a concluir. Hay hermosas enseñanzas también que el Señor tiene para nosotros en estos pasajes, así que les pido que tengan toda su atención allí, que se dispongan, como dice también el Salmo 119, que incline su corazón. Señor, inclina mi corazón a tus dichos, para que el Señor nos hable, nos enseñe, nos instruya en el día de hoy. Vamos a orar y comenzamos. Padre celestial, Padre bueno, misericordioso, Dios de la palabra, Dios, el único Dios verdadero que te has revelado, tanto en las cosas creadas, en todo lo que existe, pero también te has revelado específicamente a través de tu palabra. A ti oramos. De ti dependemos, Señor, tú que has provisto salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú, Señor, que has enviado al Espíritu Santo a morar en aquellos que se han acercado a ti en arrepentimiento y fe. Padre celestial, te rogamos, Señor, que usted nos dirija. Le rogamos, Señor, que usted nos enseñe. Señor, yo le ruego que las palabras que salgan de mi boca sean de ti, de tal manera, Señor, que sea tu palabra la predicada. Señor, tu palabra es como espada más cortante que espada de 2 filos. Tu palabra, dice Jeremías, que es como martillo que desmenuza. Padre celestial, tu palabra es poderosa y te rogamos que con ella trates en nuestra vida, en nuestro corazón. Padre, reconocemos nuestra debilidad, mi incapacidad para transformar nada. Pero, Señor, tú creaste todo con tu palabra. Y de esa manera te rogamos, Señor, que obres en esta mañana. Realmente, Señor, dependemos de usted. Haz una obra maravillosa en nuestros tiempos, allí en nuestros hogares, donde estamos cada uno. Padre, obra en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, bueno, en este día de la semana, que usted hable en nuestros corazones, que seamos como los hermanos de Tesalónica,
que entendieron que la palabra que se les predicaba no era palabra de hombres, sino que lo que en verdad es palabra de Dios en verdad. Padre bendito, líbranos de caer en vana palabrería humana. Líbrame, Señor, de ser un motivador solamente. Señor, queremos ser una iglesia que proclama tu palabra y tu buen nombre. Oramos todo esto y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, leemos, ¿cierto?, desde el verso 18 de Efesios capítulo 6 hasta el final. Acompáñeme ahí con la lectura, con mucha atención, con su lápiz, con su agenda, si usted la usa, y estemos tomando nota. Dice así la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Bien, y hemos estado diciendo que estos pasajes están dentro de la última gran sección de la carta, que hace un llamado a la firmeza en Cristo, que hace un llamado, ¿cierto?, a estar en el Señor. Hemos hablado en esta gran sección, ¿cierto?, en la cual está incluida la armadura del Señor, que la necesidad de estar vestido permanentemente con las características de una vida cristiana madura, que han sido ejemplificadas en una armadura. Sabemos que tenemos una batalla constante, una batalla espiritual, una batalla en la que el objetivo del enemigo es movernos de la firmeza que tenemos en Cristo. Sabemos que somos salvos en Cristo, sabemos que tenemos seguridad de eso, pero que el enemigo va a desear movernos de la firmeza que tenemos en Cristo. Sabemos que Satanás va a usar estrategias y artimañas y debemos estar conscientes, ceñidos totalmente, andando delante del Señor, recordando su palabra y confiando en ella, viviéndola cada día. Hermanos, hemos de andar cada día conscientes de la necesidad que tenemos de Dios para andar según su palabra, para andar fieles en Cristo. Y esta dependencia se refleja como lo veíamos la semana pasada, en una completa vida de oración, en una vida de oración que envuelve toda mi vida. La oración es aquella actividad y aquella actitud de dependencia necesaria para vivir todo lo que se nos ha enseñado en esta carta. Repito esto para que lo guarden en su corazón como una tesis, hermano. La oración es aquella actividad y aquella actitud de dependencia necesaria para vivir todo lo que se nos enseña en esta carta y en la palabra de Dios en general. Hermano, la unidad, las obras de una vida nueva, una vida transformada, el andar verdaderamente como hijo de luz, todo eso solo se puede vivir en obediencia a la palabra de Dios y dependiendo del Señor en oración, en súplica, en clamor, en estar delante del Señor allí cada momento, cada momento. ¿Y cómo hemos de orar? Bueno, la palabra de Dios nos enseñaba ya en los versos 18 y 19 de este capítulo, orando, creo que usted también lo podría decir, en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en cada ocasión. Recuerde, cada ocasión es buena para orar. Cada momento es un buen momento para orar. No solo en los momentos en que ya estamos sentados con un té, un café, un mate en la mesa, ¿cierto? Con que nadie nos está molestando, sin que hayan ruidos, hermanos. Ese es un excelente momento.
pero la palabra de Dios nos manda a orar en toda clase de tiempos, en medio de un trabajo, cuando estamos divirtiéndonos, cuando estamos descansando, cuando la vida es dura, cuando me critican, cuando alguien me honra con sus palabras. En todo tiempo es un buen momento para orar al Señor, para agradecer, para clamar al Señor. Hermanos, en cada ocasión, con todo tipo de oraciones, gratitudes, alabanzas, reconocimiento del Señor, nuestra oración debe ser una oración nutrida. Hermano, examine su oración, examine su oración. Es como la oración modelo del Señor, con exaltación al Padre, con petición para las necesidades básicas, con ruego que el Señor nos libre, ¿cierto?, de las tentaciones en las cuales estamos viviendo, con solicitar que el Señor haga su voluntad en mi vida. Esa es una oración nutrida, una oración integral, toda clase de oración. Una oración guiada por su Santo Espíritu, en que el Espíritu Santo está obrando en mí y me está dirigiendo a orar según la palabra de Dios. Ya no oro por motivaciones carnales, ya no estoy orando, ¿cierto?, por motivaciones pasionales, sino que estoy orando por lo que el Espíritu Santo me guía a orar según la palabra de Dios. Estamos velando, ¿se recuerda esta palabra? Velando con toda oración, estar como los que están cazando, ¿cierto? Atentos sin dormir, manteniéndonos en oración en todo tiempo, no perdiendo la vista de que necesitamos estar muy vigilantes en la oración. Y querido hermano, también orando por todos los santos. Bien oraba nuestro hermano Cristian: Señor, te pedimos por toda la iglesia, en todo lugar de este mundo, por los hermanos que viven persecución, por los hermanos que están en iglesias que están frías, que están cómodas, por los hermanos que estamos en cuarentena. Señor, te rogamos por toda clase de oración, por todos los hermanos en todo lugar, en todo este mundo donde están repartidos. ¿Recuerdan? Quizás varios pudieron ver el video que envié ayer, ¿cierto? Cómo estos hermanos en China viajaban muchas horas en tren para estar sentados en un lugar incómodo. Viajaban 13 horas, decía el hermano, en tren para sentarse durante 3 días en un piso de madera duro a escuchar la predicación de la palabra, de las 8 de la mañana hasta, no sé, las 6 de la tarde, ¿cierto? No tenían Biblias todos, en realidad los que estaban ahí no tenían Biblias, y se pasaban parte de la palabra de Dios en un papel escrito y lo memorizaban lo antes posible, antes que ya se los confiscaran. Queridos hermanos, orar por la iglesia del Señor en otros lugares, orar por ellos, por los de Chile, hermano, por la frialdad, por la trivialidad de nuestras iglesias. Necesitamos orar. Pero nuestro pasaje continúa y es lo que vamos a ver hoy. Luego continúa, verso 19, dice, ¿cierto? Orando por todo esto, verso 19, y por mí, el apóstol Pablo dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Mire qué hermosas palabras. El apóstol Pablo, el apóstol que Dios usó para extender el Evangelio y establecer iglesias por el Asia Menor y por gran parte de Europa, aquel de quien tenemos escrito casi todo el Nuevo Testamento, él pide que los hermanos, simples hermanos de Éfeso, hermanos anónimos, oren por él. Hermanos, amados, no se trata de que solo los débiles o los inmaduros necesitan oración por ellos, en ninguna manera. Hermanos, todos somos débiles y todos necesitamos que el Padre nos sostenga. Por tanto, todos necesitamos estar orando y todos necesitamos que otro esté orando por mí. Todos necesitamos que otro esté orando por mí y sosteniendo mi vida y mi fortaleza en Cristo. Hermanos, hay circunstancias difíciles en todas nuestras vidas. Hay muchas circunstancias difíciles que rodean nuestras vidas y también aquellos hombres que parecen firmes, estando muy entregados a la obra del Señor,
muchas veces en ese servicio del Señor están sufriendo muchas situaciones difíciles. Hermanos, veamos solo el ejemplo del apóstol Pablo. Aquí, el mismo apóstol estuvo a punto de perder la vida muchas veces, encarcelado varias veces, amenazado, golpeado hasta que pensaron que estaba muerto. A veces estuvo solo. Me impresiona que casi al final de su ministerio vemos que Pablo está prácticamente solo, que le pide a Timoteo que venga pronto, que traiga unos libros y que traiga un capote, una ropa para abrigarse y poder pasar el invierno. Hermano amado, hay que orar por los siervos del Señor. Hay que orar. Miren, en este tiempo, solo en este tiempo he estado hablando en esta semana con por lo menos 2 pastores y ambos me decían, mira, ya estoy medio cansado de este tiempo, de estar haciendo las cosas por video, de no ver a la iglesia. Ya empieza a pesar el desánimo esta semana. Entonces, querido hermano, si recuerda esto, si el apóstol Pablo pidió oración por él, ¿cuánto más también debemos estar orando por los pastores, por misioneros, por hermanos que están entregados a la obra, que usted los ve como referentes, firmes allí, ellos son los que llevan adelante? Ore por ellos, que se mantengan firmes. Hijo, ¿me puede enchufar, por favor, el cargador? Que se mantengan firmes en el Señor. Así como el apóstol Pablo pedía oración por él. Pero aquí el apóstol Pablo está pidiendo oración también por algo muy especial y muy específico. Denme un segundo. Denme un segundito. Bien, el apóstol Pablo está pidiendo oración por algo muy específico, y es para que el Señor Dios le fortalezca y lo guíe en la predicación del Evangelio. Hermanos, el apóstol dice, oren por mí para que cuando yo abre mi boca, hable del misterio del Evangelio como debo hablar. Y no es la única vez, miren, 2 Tesalonicenses 3:1 y 2 va a decir, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, el apóstol Pablo pidiendo oración por la predicación del Evangelio, que la palabra corra. Queremos que el Señor obre en otras partes como ya obró en ustedes. Colosenses capítulo 4, versos 3 y 4, dice, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, esto de pedir oración para predicar la palabra como corresponde es algo muy apropiado. Amado hermano, la preparación teológica, doctrinal, la preparación en escudriñar las Escrituras es absolutamente necesaria. Pero un recurso y un respaldo ineludible es la oración del pueblo de Dios por quien predica la palabra. Es necesario. Las batallas no se ganan de a uno. Las batallas se ganan con un ejército de respaldo, orando y clamando al Señor por el que se ve al frente, pero que solo es parte de un gran ejército, que es la iglesia del Señor. Hermano amado, dice el verso 19, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pide que cuando abra mi boca, dice el apóstol Pablo, cuando abra mi boca para predicar el Evangelio, me sean dadas palabras, y ahí literalmente es que el Señor me ponga las palabras para dar a conocer con firmeza, con claridad el Evangelio. Hermanos, él quería no dar sus palabras ni su propia opinión, ni Pablo quería ser un predicador elocuente, ni un motivacional, ¿cierto? Como yo oraba, no queremos ser un coach motivacional que apele a sus sentimientos y a mis experiencias.
El que predica la palabra es llamado, como el apóstol Pablo, a rogar al Señor, a que la iglesia ruegue: Señor, permítele hablar solo lo que es tu palabra. Señor, dale tú las palabras necesarias cuando él abra su boca para predicar el evangelio. Oren, decía Pablo, para que cuando esté predicando, Dios me vaya poniendo las palabras en mi boca. Eso es dependencia, eso es una predicación espiritual. Eso es una predicación guiada por el Espíritu Santo. El apóstol no quería ser ni el más simpático, ni el más duro tampoco. No quería usar técnicas de venta, endulzando sus palabras y ocultando la verdad. Él pedía que se orara para que Dios fuera en esos instantes poniéndole literalmente las palabras en la boca, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Ya sabemos que las palabras que el Señor va a traer a nuestra mente, va a traer a nuestras bocas al hablar, van a ser las palabras de Cristo, las palabras de la palabra de Dios. Juan 16:13 va a decir el Señor Jesucristo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Va a decir, el Espíritu Santo nos va a guiar al hablar, sí, amén, pero nos va a guiar no cosas que al Espíritu Santo independientemente se le ocurran, ¿cierto? Eso no sucede así, ni palabras extrañas o novedosas que nadie había escuchado nunca. La labor del Espíritu Santo es traernos a la mente y al corazón y a nuestras bocas las palabras de Cristo, las palabras que ya están escritas. Hermanos amados, el Espíritu Santo sí que puede hacer esto. Pablo rogaba que Dios le diera las palabras para predicar, y el Espíritu Santo traía a su mente y a su corazón las palabras de la Escritura para dar a conocer el misterio del Evangelio. Podemos leer Hechos completos, podemos leer las cartas de Pablo, y Pablo lo que va a hacer recordar y predicar las palabras que el Espíritu Santo le traía del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. No traernos nuevas revelaciones específicas aquí y allá, sino que traernos a la mente y a la boca en el momento específico las palabras que ya tenemos por revelación. Hermanos, son las palabras de Dios las que van a penetrar en el corazón y en las conciencias de los hombres. Mire, mis palabras podrían animar a un hombre, pero podrían ser claras, pero nunca van a convertir a nadie. Mis palabras podrían ser simpáticas, podrían ser amables, pero mis palabras nunca van a convertir a nadie. Sus palabras, su idea, nunca va a convertir a nadie. Solo la palabra de Dios, declarada en el poder del Espíritu Santo, son las que van a obrar profundamente en las personas. Esa palabra va a ser una semilla sembrada en el corazón que el Señor sabe cuándo va a germinar. Hermanos, a veces vamos a declarar las palabras de Dios con gran pasión, otras veces vamos a predicarlas con mucha calma o en medio de una conversación, pero siempre es necesario que las palabras sean dadas del Señor, de su palabra que ya conocemos, y dadas en el poder del Espíritu Santo. Pablo pedía en oración que oraran por él. Hermanos, hoy claramente ya no necesitamos orar por el apóstol Pablo, ¿cierto? Él está en gloria, está con Cristo. Él ya ha pasado, ¿cierto?, de esta vida a estar con el Señor. Pero, ¿por quién podemos orar? ¿Por quién podemos orar para que al predicar Dios ponga en su boca las palabras necesarias, con la valentía y la claridad necesaria para que den a conocer el Evangelio a este mundo? ¿Por quién podríamos orar? Hermanos, primeramente por el pasaje el cual estamos hablando, podemos orar por todos aquellos que, al igual que el apóstol Pablo, están dedicados a predicar, a dar a conocer el mensaje del Evangelio. Podemos orar por ellos. Señor, pon en su boca palabras, líbrale de desviación, pastores, predicadores, misioneros,
maestros de escuela dominical, maestras que están hablando el evangelio a los niños, ¿cierto? Profesores que están hablando, profesores de religión, como nuestro hermano Ricardo, por ejemplo, que habla del evangelio en sus clases. Orar que el Señor ponga en los que salen a evangelizar. Señor, pon palabras en su boca que vengan de tu palabra y escrita, usadas por tu Espíritu Santo. Hermanos, esta es una labor real. Muchas veces cuando hablamos de esto veo tanta incredulidad en las caras, veo tanta pasividad. Queridos y amados hermanos, orar. ¿Quiere que Dios libre a nuestros hermanos que están saliendo a predicar, a mí, que nos libre de error? Ore por la predicación del evangelio, de la oración. Muchas veces de la oración y de la fidelidad a la Escritura depende que exista una iglesia sana en el Señor. Ore al Señor, pónganos delante de Él, pónganos allí delante del Señor como si fuéramos los hombres más débiles del mundo. Pónganos delante del Señor como si fuéramos tan insensatos. Pónganos delante del Señor en oración, para que el Señor nos libre de nuestra debilidad, para que el Señor nos libre de las luchas, de los pecados con los cuales lidiamos cada día. Hermano, yo le ruego delante del Señor, póngame en oración. Necesitamos oración. Querido hermano, necesitamos oración, que el Señor ponga de sus palabras en nuestra boca. No estoy hablando de que el Señor nos dé una nueva revelación. ¿Qué tanta más revelación necesitamos si tenemos su hermosa palabra que nos trae del principio de lo que existe hasta el fin de lo que existe? Que el Señor nos traiga esas palabras a nuestras bocas. Pero luego, también por implicación, esta oración puede y debe ser por todos los creyentes. Que el Señor le dé a cada uno de nosotros sus palabras en nuestra boca para predicar. Hermanos, cada uno de nosotros podemos orar para que el Señor nos dé de sus palabras al predicar. Lo que bien están haciendo varios de nuestros hermanos. Están deseando predicar, pero dicen, yo tengo temor porque no sé todas las palabras. Ore por usted, ore por su familia. Señor, dame tus palabras en la conversación. Yo no sé cómo llegar al evangelio, pero Señor, pon tus palabras en mi boca. Pon tus palabras en mi boca para que yo hable lo que viene de ti. El verso 19 dice, orad por mí, ¿cierto? A fin de que al abrir mi boca me sea dada, me sea puesta, me sea establecida palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y esta es una palabra hermosa, para conocer con denuedo el misterio del evangelio. Entonces él pedía oración para que Dios le diera las palabras para poder predicar, para que cuando hable su boca sea Dios que le está dirigiendo, sea frente a una sinagoga, sea frente a los griegos, sea frente a las autoridades, en la cárcel, por las casas, Dios dirige tú mis palabras. Pero no solo eso, sino que Dios le diera la actitud correspondiente al predicar. Dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y después lo vuelve a decir en el verso 20, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pide denuedo para predicar. Y esto es que cuando hable el evangelio, denuedo es que sea con valentía, que sea resueltamente. Tengo aquí varios sinónimos. Abiertamente, claramente, con franqueza, libremente, o sea, sin ataduras, sin medias verdades, dar un pronunciamiento sin reservas. Esta palabra denuedo habla de, literalmente, decir todo. Que cuando hable el evangelio, Señor, yo diga todo lo que tengo que decir. Que no tenga temor a que me van a castigar, a que me van a apedrear, a que... hermano, yo creo que la burla estaba muy lejos de los temores del apóstol Pablo. Él sabía que le iba a doler físicamente cuando dijera todo el evangelio, que le iban a arrestar, que lo iban a querer matar, pero que aún con esos temores que venían a su mente, dice, Señor, dame denuedo, dame la franqueza para decir todo lo que es el evangelio. Eso es la manera en que él deseaba que el Señor lo guiara a predicar, siendo atrevido al predicar el evangelio y atrevido en la buena manera al predicar.
Este es el clamor del apóstol, por lo cual pedía que se orara por él. Era algo como: Señor, ayúdame a hablar todo lo que debo hablar, sin temor, sin reservas, a anunciar lo que es el Evangelio con claridad. Que el temor, el rechazo, la persecución o la muerte no lo hiciera dejar de declarar ninguna parte del Evangelio. Esa debe ser la oración de la iglesia por sus predicadores. Hermanos, esa debe ser la oración de la iglesia por sus predicadores. No que él sea más dulce, no que él sea más entretenido, no que ellos sean más, simpáticos al predicar. Señor, dales tal corazón que prediquen todo lo que tienen que predicar del Evangelio, que no oculten el pecado, que no oculten el juicio, la justicia, la severidad santa del Señor, que no oculten la esperanza de gloria. Creemos en la resurrección, creemos en una vida eterna después de la muerte, creemos que seremos glorificados, que no ocultemos ninguna parte del Evangelio. Esa debe ser la oración de nuestra iglesia, que desde nuestros púlpitos, o en este tiempo desde nuestras casas, o de casa en casa, sea hablar la verdad con gran amor en el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando la predicación es así, con denuedo, con libertad de decir todo lo que realmente es, con firmeza y valentía, esta predicación, hermanos, muchas veces va a doler. Es por eso que el que no es de Cristo se va a enojar, se va a enfurecer y va a atacar muchas veces al mensajero. Incluso a veces se va a reír para ocultar su descontento. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que es una espada que va a penetrar hasta lo más profundo del alma. Y las espadas duelen, hermano. La palabra de Dios dice que la palabra es la espada de Dios, no es la pluma de Dios, no es el peluche de Dios, ¿cierto? No es la bendita de Dios, es la espada de Dios que va a penetrar nuestras almas y que nos va a hacer doler muchas veces, pero que va a calar hasta lo más hondo y va transformando nuestras vidas. Hermanos, el mismo que hiere es el mismo que va a sanar. Si la palabra de Dios es la que hiere, el mismo Señor le va a consolar y va a sanar su vida, dándole restauración después de la herida. Hermanos, la iglesia debe orar porque la predicación del Evangelio sea así, con gran denuedo, para que el Señor salve, transforme, renueve. La predicación debe ser así. Al gran predicador Charles Spurgeon, ¿cierto?, en Londres, al cual Dios usó grandemente, hermanos. Si puede, por favor, busque, oiga predicaciones. Al cual Dios usó grandemente a Charles Spurgeon. Una vez le preguntaron, ¿cuál es el secreto de su ministerio? ¿Cuál es el secreto de su ministerio? ¿Saben qué dijo él? Es que hacemos dinámicas, es que somos modernos, que somos muy simpáticos. ¿Sabe qué dijo él? Mi congregación ora por mí. Mi congregación ora por mí. Y cada vez, y los que conocen de él, ¿cierto?, saben eso, que cada vez que él predicaba en su iglesia, no solo estaba la gente que estaba presenciando el culto, sino que había un gran grupo fuera de la reunión orando por él. Si no me equivoco, a veces podrían ser 200 personas, 100 personas orando por él durante la predicación. Queridos hermanos, quiero una iglesia en la cual se predique la palabra de Dios. Ore al Señor, ore durante la predicación, ore al Señor antes de la predicación, ore al Señor después de la predicación de la palabra. Hermanos, debemos orar para que, sin importar la situación en la cual nos encontremos, anunciemos el Evangelio. El verso 20 dice, por el cual, hablando del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mire, Pablo va a decir, la palabra de Dios va a decir, aunque esté encarcelado, aunque esté allí, soy un embajador de Cristo, el cual lleva el mensaje de su Señor, un embajador en cadenas, pero un embajador al fin. Dice, soy un embajador que está prisionero, pero aquí soy un embajador igual. Señor, ayúdame a predicar el Evangelio. En medio de esta tremenda circunstancia, su preocupación del apóstol Pablo,
¿Cuál era lo que nos enseña la Biblia? Su preocupación era dar a conocer el mensaje de Cristo como debo hablarlo, como debo decirlo. Mire qué tremendo ejemplo. Y pensando un poco en nuestra situación, amado hermano, nosotros somos embajadores. 2 Corintios 5, 17 al 20 también va a decir que nosotros somos embajadores en nombre de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces, hermanos, siendo libres de movernos, ya éramos embajadores de Cristo. Ahora en cuarentena, somos embajadores de Cristo. Nosotros no somos embajadores en cadena, hermano. El Señor nos libre de eso. Somos embajadores en cuarentena, pero embajadores al fin. Y necesitamos estar predicando y preocupados por dar a conocer el mensaje del Evangelio. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación y oración? Que en medio de este tiempo, que en medio de este momento podamos dar a conocer el Evangelio. Oramos y confiamos que el Señor al fin nos librará de este tiempo. El mismo apóstol Pablo oraba y confiaba que el Señor lo iba a libertar en algún momento. Pero no debemos dejar de cumplir nuestro llamamiento por estar encerrados. Siempre va a haber una buena excusa para no predicar. Querido, cuando estábamos libres es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que la vergüenza, es que no sé. Ahora es que la cuarentena, es que no se usan las redes, es que no... No siempre va a haber excusa para no predicar. Usted es un embajador de Cristo. Predique el Evangelio. Me encanta recibir llamadas de hermanas o de hermanos que me dicen, oye, le estuve hablando a un compañero de trabajo del Evangelio, mira un mensaje, le puedo dar el canal de YouTube, o ¿qué le puedo enviar a esta persona? Le estoy hablando del Evangelio. Hermano, siga haciendo eso, siga avanzando, y cuando ya podamos salir, salgamos. Pero hoy, aún es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Orar por quien predica, hermanos, ore al Señor por quien predica. Señor, se lo ruego delante del Señor. La palabra de Dios nos da ejemplo. Ore al Señor por los que predican. Ore al Señor por los que están dedicados a la obra de predicar. Y ore al Señor también por cada creyente como anunciador del Evangelio. Al ir finalizando la carta, dice lo siguiente. Pablo va a dar algunas palabras más personales, ¿cierto? Al finalizar, y más específicas a la iglesia, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envió a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que Él consuele vuestros corazones. Probablemente aquí podemos ver una de las motivaciones también por las cuales envía esta carta. Pablo deseaba que sus amados hermanos de Éfeso supieran que él estaba bien aún en medio de las circunstancias, que él estaba pensando en la obra de Dios, que él estaba pensando en el Evangelio, que sabía que el Señor lo había llenado de bendiciones aún en medio de la prisión. Y quisiera pasar hablando unos minutos de este hermano muy poco comentado en la Escritura, pero que tiene un valor hermoso, que es Tíquico. Un ejemplo, hermanos, un ejemplo para la iglesia del Señor. Dice que el apóstol le está enviando a Tíquico con su carta, con la carta a los Efesios. Una gran responsabilidad desde su prisión, probablemente en Roma, eso creen la mayoría de los estudiosos, ¿cierto? Está enviando a Tíquico con la carta a los hermanos de Éfeso. Y vamos a hablar un poquito de él para que conozca su ejemplo y lo tenga ahí en su memoria, ¿cierto? Tíquico se une a Pablo cuando está retornando de su tercer viaje misionero. Hechos 24 va a decir, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y continúa Pablo el viaje hasta llegar a Jerusalén. Van con él, se unen al grupo, volviendo ya del tercer viaje, y lo acompañan por las diferentes paradas hasta llegar a Jerusalén, donde en ese tiempo va a ser que él va a ser
va a ser armar un tumulto en Jerusalén y él va a ser tomado detenido de alguna manera, él va a apelar a César y va a comenzar su viaje como detenido, digamos, como reo de alguna manera hacia Roma. Pablo envía a Tíquico desde su prisión, probablemente desde Roma, con la carta a los Efesios, pero hermano, mire, también con la carta a Colosenses y lo más probable también con la carta a Filemón, con estas 3 cartas por lo menos. Este es un hermano de gran importancia en la historia de la iglesia. Si él hubiese sido negligente, perezoso, poco preocupado por su labor, hermanos, bueno, el Señor hubiera guardado su palabra, pero quizás hubiérase perdido ahí en el camino 3 cartas que tenemos del Nuevo Testamento. Hermano amado, mire, Colosenses capítulo 4, verso 7 va a decir: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber ¿quién? El hermano de confianza, el hermano de valor, aquel encargado apostólico, os los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. Mire, el apóstol Pablo le llama consiervo a un hombre que no sabemos si era un gran predicador, no conocemos de él que era un predicador, no conocemos de él que era un escritor de teología y doctrina, pero ¿qué sabemos de él? Que era fiel al Señor, que era un hombre leal y un hombre responsable, un hombre que tomó una responsabilidad y la llevó hasta el final. Dice el capítulo 4, verso 8 de Colosenses: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere, conforme a vuestros corazones y conforte vuestros corazones. Mire, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Mire, entonces, desde la prisión donde estaba, el apóstol Pablo le da la carta a Éfeso, le da la carta a Colosenses y lo manda acompañado con Onésimo, con una carta para Filemón. Onésimo era un esclavo que se había escapado siendo inconverso, ¿cierto?, de su dueño, y que había conocido al Señor con Pablo ahí en la prisión. Y Pablo ahora, Onésimo había quedado libre, y Pablo ahora le está enviando de vuelta a su dueño con la carta que nosotros tenemos como la carta a Filemón. ¿Quién iba encargado de Onésimo? De Onésimo y de 3 cartas, ¿cierto? Gran responsabilidad de este siervo del Señor, el hermano Tíquico, el hermano casi anónimo Tíquico, un hombre de gran responsabilidad y de gran parte de la obra del Señor en la era apostólica. Hermano amado, es más, algunos comentaristas piensan que también traía la segunda carta a Timoteo. Cuando fue enviado a Éfeso a dejar la carta, probablemente también llevaba una carta ahí para Timoteo. Pablo, la palabra del Señor deja registrado de Tíquico como un fiel ministro o servidor, un fiel ministro del Señor. Son hombres como estos los que son de gran ayuda en la obra del Señor. Hermanos, hombres y mujeres de gran confianza, responsables, comprometidos, que se les ponen al lado a algún hermano a servir, entendiendo que su servicio, aunque no su liderazgo, pero su servicio es una parte fundamental en la obra de Dios. El Señor lo usó a él en lo que se llama la preservación de los textos. Él llevó los documentos hasta sus destinatarios y probablemente el mismo Tíquico tuvo la honra de ser el primero en leer públicamente la carta a los Efesios, en leer públicamente la carta a Colosenses y probablemente también en entregar y leer la carta de Filemón. Hermanos, una gran honra en el Señor. De tal manera es apreciado el hermano Tíquico que Pablo le llama amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. Qué honra es que se pudiera decir de usted esto, o de mí, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. No fue un apóstol, no sabemos si Tíquico fue pastor o diácono, pero fue un siervo de Cristo, dispuesto
a llevar adelante las necesidades del apóstol. Uniéndolo con lo que estábamos hablando antes en cuanto a la oración para la predicación del Evangelio, creo que estas dos cosas fortalecen a las iglesias, fortalecen el liderazgo de la iglesia. La oración constante de la congregación por los que proclaman el Evangelio y la disposición de buenos hermanos a servir en la iglesia, aún sin liderazgo, estando dispuestos a asumir responsabilidades y estar cerca de los que el Señor ha puesto por gobernantes de la iglesia, por los que presidencian. Hermanos, amados, estas enseñanzas deben quedar en nuestro corazón. Hermano amado, esté clamando al Señor, esté rogando al Señor, tome la oración como un compromiso serio de servicio para los que predicamos el Evangelio. Necesitamos ser cubiertos por usted y necesitamos también la iglesia, no yo, la iglesia, la obra del Señor. Para la obra del Señor son necesarios hombres y mujeres dispuestos a servir, pero con fidelidad, tomando una responsabilidad y llevándola hasta su destino, no soltándola en medio, no creyendo que tiene la libertad para decir, no, es que ahora no pude, dejo de hacerlo, porque ¿sobre quién recae esa responsabilidad cuando otro deja de cumplirla? Siempre, casi siempre, sobre el pastor o los pastores que estén en la congregación. Querido hermano, seamos hermanos fieles, seamos hermanos fieles. Hubo una frase que me enseñó un buen hombre, y que caló muy hondo en mi corazón cuando yo iniciaba mi servicio al Señor, que es la siguiente, yo se la he dicho algunas veces. Bueno, si el Señor no me puso por primero, yo en mi tiempo más de adolescente, si el Señor no me puso por líder por primero, voy a ser el mejor segundo, voy a ser el mejor segundo para la obra de Dios. Y esa era mi honra, ser el mejor segundo. Hermano amado, guarda eso en su corazón. Esta carta termina con una bendición hermosa. Esta carta termina con una bendición hermosa para la iglesia. Dice, versos 23 y 24, paz sea a los hermanos y amor con fe. Una traducción podría decir, amor fiel de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, o sea, el favor inmerecido sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Y él declara esta bendición sobre la iglesia, es dada para la iglesia. Hermanos amados, qué hermosa manera de bendecir. Esto es bendición. Esto es la bendición de un apóstol para su iglesia, de un verdadero apóstol. No como esos mentirosos que ofrecen bendición económica, esos charlatanes que ofrecen prosperidad económica en la vida. No, esta es una bendición apostólica. Que la paz, que el shalom del Señor, que la bienaventuranza del Señor esté con los hermanos, que la paz en todo ámbito, que la paz para con Dios, que la paz en sus corazones, que el sosiego del Señor sea a los hermanos. Esa es una bendición. Y hermanos, ese es el deseo de Dios para la iglesia de Cristo, que la paz del Señor sea con los hermanos. Y amor fiel. Hermano, entienda que la traducción de la palabra fe también puede ser fidelidad, ¿ya? Y amor fiel de Dios el Padre, que la paz del Señor y el amor fiel del Señor sea sobre ustedes cada día sobre sus vidas. Y la gracia, el favor inmerecido, el bien inmerecido del Señor sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Ese es el amor de los que se han acercado a los pies de Cristo buscando misericordia. Un amor inalterable. Amados hermanos, esta sea la bendición que el Señor imparta sobre nuestra iglesia. Esta sea la bendición, hermanos. Anhelamos que el Señor nos permita vivir con paz en nuestro corazón, aún en medio de circunstancias difíciles. Anhelamos que usted esté arraigado y cimentado y conociendo el amor de Dios en su altura, en su anchura y su profundidad cada día y gozándose en él. Disfrute de esa gracia, amado hermano, y que el favor del Señor sea evidente sobre su vida cada día. Yo glorifico al Señor. De verdad digo gloria a Dios por su palabra,
por esta carta a los Efesios. Digo, gloria a Dios, aleluya al Señor. De verdad que es impresionante la palabra de Dios. Por todo el estudio de esta carta, hermano amado, recuerde en su corazón las riquezas que hay en Cristo. Recuerde en su corazón y guárdelo, que sea de fortaleza en su vida, las bendiciones que hay en el Señor, en la bendición que el Padre nos haya conocido, la bendición de que el Hijo haya sido dado por nosotros, la bendición de que el Espíritu Santo nos haya sellado y esté morando en nosotros, guiándonos a toda verdad. Hermano amado, esté recordando que el Señor Jesucristo nos rescató de la muerte espiritual, de la corriente de este siglo, para vivir para su gloria, para vivir para su honra, para la alabanza de su nombre. Hermano, está recordando que ya no hay pared intermedia, ya no somos extranjeros del pueblo de Dios, ya no somos los gentiles malditos de afuera, somos parte del pueblo de Dios, somos templo del Señor, familia, un nuevo hombre creado según Dios, a la imagen y santidad de la verdad. Hermanos amados, somos del Señor. Hermanos, este es el misterio escondido de los siglos, que los gentiles hemos de heredar juntamente con los del pueblo del Señor. Somos un pueblo en el Señor y hemos de heredar todas las cosas en el Señor Jesucristo. Hermanos, recuerde que el Señor nos ha hecho uno en Cristo, que hay una unidad a la cual somos llamados a vivir, a amar, a respetar, a cuidar, para que todos en la unidad de la iglesia vayamos creciendo en el conocimiento del Señor. Hermanos, recuerden su corazón que somos llamados a vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, para que nuestras esposas vivan como la iglesia ama a Cristo, y para que los esposos seamos como Cristo amó su iglesia. Hermanos, recuerden en su corazón que los padres somos llamados a criar a nuestros hijos en santidad, en amor, enseñándoles, adoctrinándoles, ejercitándoles delante del Señor, y que los hijos son llamados a obedecer y respetar a sus padres. Hermanos, recuerde que como jefe debe mostrar a Cristo a sus trabajadores, y como siervo debe mostrar respeto, honra y lealtad a sus jefes, mostrando así el corazón de un cristiano. Hermano amado, recuerde que vivimos en una lucha espiritual, una batalla constante, en la cual Satanás nos quiere quitar de la firmeza que hay en Cristo, nos quiere quitar de la dulzura de vivir para el Señor. Hermano, recuérdelo, téngalo en su corazón. Hermano, no olvide estas palabras. Hermano amado, lloro porque es tan hermosa la palabra del Señor. Hermano, no se olvide de los meses que hemos pasado estudiando la palabra del Señor. Hemos pasado meses estudiando la palabra del Señor. Esta carta a los Efesios, que quede algo guardado en su corazón para la gloria del Señor. Glorifique al Señor con esto, y que el Señor nos dé paz, nos siga guardando su amor, y que su gracia nos sea librando por completo. Hermano amado, oramos, ¿cierto?, para terminar con esta predicación de su palabra y dejar todo en manos del Señor. Oramos. Señor y Padre Celestial, le damos tantas gracias, Padre, porque tu palabra es buena. Señor, porque ella nos sustenta, porque ella nos llena, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, te alabamos porque tu gracia se ha derramado sobre nosotros, Señor, y parte de la multiforme gracia de Dios es que podamos conocerte a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque no eres un Dios que está escondido, Señor, porque tú no eres un Dios mudo, o ciego, o sordo, que no pueda moverse, que no pueda hablar, que no pueda acercarse. Gracias, Señor, porque eres un Dios tan cercano como no hay ninguno en este mundo. Señor, un Dios cercano que nos ha dado mandamientos y palabras tan cercanas, Señor. Gracias porque, Señor, tú moldeas nuestro corazón por medio de tu palabra. Dios santo y poderoso, glorifícate, Padre eterno, en nuestras vidas.
Señor, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Padre celestial, yo te lo ruego, Señor bendito, obra en nosotros. Padre, haznos una iglesia bíblica según tu palabra. Aviva el corazón de nuestros hermanos. Aviva nuestro corazón según tu palabra. Inclina nuestro corazón a tus dichos y andaremos en tu verdad. Padre celestial, enséñanos tu palabra y seremos transformados. Padre eterno, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder gozarnos en tu bendición y en tu gracia. Señor, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.